Buenas tardes. Nos complace saludarlos, invitarlos nuevamente a las jornadas del miércoles de capacitación. En el día de hoy tenemos un tema muy importante en comercio exterior, que es sobre el módulo de importación del registro de importación a través de la UCE. Este módulo les va a permitir a ustedes hacer una labor muy profesional sobre este procedimiento tan importante que es el registro de importación. Nos va a acompañar la doctora Gladys González y el ingeniero Guillermo González. Doctores, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque nos están haciendo seguimiento de todo el país y de algunos países fuera. Entonces, los invitamos a todos ustedes quienes nos han venido siguiendo a compartir estas capacitaciones. Bienvenido, doctora Gladys. Muy buenas tardes para todos los que nos siguen por internet y las personas que están aquí presentes. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la ventanilla única de comercio exterior, módulo de importaciones, y directamente vamos a ver el trámite del registro de importación. Vamos a hacer primero una pequeña introducción del tema. Vamos a tener un marco institucional, unos conceptos básicos, unos pasos, los vistos buenos y los regímenes de importación. Muchos de esta información de pronto ya la mayoría la conoce, pero la traemos a colación con el fin de unificar algunos criterios, y que todos partamos de la misma base. En el marco institucional vemos varias entidades que trabajan de la mano en el tema del comercio internacional, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Una de esas entidades es la Organización Mundial del Comercio, a la cual Colombia pertenece y nosotros nos regimos por los acuerdos allí previamente firmados. Tenemos también el Consejo Superior de Comercio Exterior en el tema de política, la Comunidad Andina de Naciones, que estamos ampliamente ligados a todo el tema de comercio internacional, y luego esta información se baja a los ministerios, en nuestro caso al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A su vez, nosotros trabajamos de la mano con 18 entidades que son las que integran en este momento el módulo de la ventanilla única de comercio exterior. Sin embargo, en el tema de comercio exterior también intervienen la DIAN, haciendo la parte sancionatoria y también de vigilancia y de inspección de las mercancías. Y de igual manera tenemos el tema de los importadores, nuestros usuarios. Entonces aquí están las agencias de aduana, los depósitos aduaneros, los usuarios comerciales de zona franca y en general todas las empresas que utilizan los servicios de comercio exterior. ¿Por qué importar? Esa es la pregunta de siempre, ¿no? Mucha gente juega con la tasa de cambio y dice qué día importo, qué día es mejor, este día no lo hago. Hay diferentes razones, pero desde el punto de vista teórico es básicamente desde la escasez de las materias primas en el país, por la escasez de maquinaria y equipo, por tener una reducción de costos, por calidad y precio en las materias primas que se consiguen en el exterior. Es decir, hoy en día con el tema de la globalización entonces tenemos diferentes razones por las cuales es importante hacer este tipo de operaciones. Bueno, la importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera o de zona franca al territorio aduanero nacional, ¿sí? Es la introducción legal de las mercancías. Y aquí tenemos además otros conceptos que muy seguramente en capacitaciones pasadas los han visto más ampliamente, pero partamos de esa base. Tenemos el gravamen arancelario, que es básicamente el impuesto que se paga por efecto de las importaciones al momento de ingresar la mercancía al país. Tenemos el término ad valorem. Recordemos que en el tema de los aranceles Colombia maneja únicamente el arancel ad valorem, ¿sí? Es decir, el que se calcula sobre el valor de la mercancía y se expresa como un porcentaje. Tenemos también el tema de la subpartida arancelaria. Este es un elemento muy importante, el arancel de aduanas.
y la clasificación arancelaria. De ahí, digamos, lo que nace toda la información en comercio exterior en Colombia. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros pensemos en importar un producto, lo primero que tengamos claro es esa clasificación arancelaria. Este cuadrito que ustedes ven ahí es un recorderis. Realmente la subpartida arancelaria, recordemos que es a nivel de 10 dígitos, ¿sí? Esta es una breve explicación. Los 2 primeros dígitos corresponden al capítulo, los 4 primeros a la partida, los 6 primeros al sistema armonizado, los 8 pertenecen a la subpartida arancelaria de la Comunidad Andina o la nomenclatura que se utiliza en Comunidad Andina, y finalmente a nivel de 10 dígitos es el que se utiliza en Colombia, ¿sí? De ahí la explicación de por qué nosotros utilizamos 10 dígitos. Hay países que utilizan solamente 6, otros utilizan 8 dígitos, pero nuestro arancel está conformado de esa manera, a 10 dígitos. Tenemos también el tema de las barreras arancelarias, que es un tema que pues todavía en nuestra cultura y por ser un país en vías de desarrollo es bastante importante tener un arancel y tener una política arancelaria muy bien alineada a todo lo que quiere el país. Luego tenemos el tema de las cuotas de importación y de los contingentes arancelarios. En muchos acuerdos comerciales hoy en día se negocian los contingentes arancelarios, ¿sí? Es decir, aquellas cuotas que están amarradas a los aranceles o a ciertas rebajas de aranceles, y también en ciertas ocasiones el país maneja sus propias cuotas de importación, ¿sí? Entonces, recordemos que para acceder a ese tipo de cuotas o de contingentes, en especial cuando tenemos acuerdos comerciales firmados, necesitamos tener muy claro nuestro producto y que efectivamente nuestro producto esté negociado y que cumplamos con las condiciones que allí nos estipulan. Bueno, tenemos también el término salvaguardia y el término dumping. Estos son términos básicamente de defensa comercial. Y de defensa comercial quiere decir que todos los países tienen la oportunidad de defender en su momento la producción nacional, ¿sí? Lo que sucede es que hay ciertas medidas que son más agresivas que otras. En cuanto a las salvaguardias, pues básicamente son medidas de urgencia que se colocan cuando existe una gran cantidad de importaciones de determinado producto, entonces se hacen de forma preventiva o también para corregir las situaciones de mercado que pueden llegar a dañar esa industria nacional, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Entender que para acceder a este tema de las medidas de salvaguardia o las medidas antidumping o los derechos compensatorios, se tiene que trabajar de la mano del gremio o tenemos que ir acompañados de un gran número de empresas para que el gobierno pueda tener en cuenta esta solicitud, ¿sí? Es decir, todos como ciudadanos tenemos el derecho a solicitarla, pero obviamente si estamos en la mayoría de empresas de un sector, pues va a ser mucho mejor el estudio que se haga para establecer este tipo de medidas. Y el dumping es básicamente para corregir las imperfecciones de los precios, ¿no? Cuando de pronto alguna mercancía llega muy barata, ¿sí? Y es mucho más barata de lo que normalmente se vende en su mercado de origen, entonces utilizamos ese término del dumping. Los derechos antidumping, que es la consecuencia lógica para corregir una medida de dumping, la preferencia arancelaria, que es simplemente la reducción del arancel cuando se firman los diferentes acuerdos comerciales, ¿sí? La desgravación arancelaria, que es sinónimo del anterior, entonces a veces se habla de las preferencias arancelarias, en otras se habla de la desgravación arancelaria, ¿sí? Bueno, luego tenemos las barreras no arancelarias, entonces muchas veces tendemos a creer que porque existe la palabra barrera es porque es algo negativo. Los países necesitan tener barreras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no podemos dejar ingresar productos que no cumplan con las medidas sanitarias, digamos un alimento, necesita visto bueno del INVIMA, visto bueno del ICA, ¿sí? No sería congruente y de pronto podríamos tener hasta problemas de salud pública. Entonces, las barreras en cierto momento son necesarias para los países. Lo único que se dice al respecto a nivel internacional es que las barreras no interfieran con el debido proceso del comercio internacional, ¿sí? Pero se pueden utilizar, claro. Bueno, los pasos para importar brevemente, porque pues ya en la capacitación pasada para las personas que asistieron se explicó cada uno de estos pasos. Aquí simplemente los vamos a mencionar para que ustedes tengan claro
que el proceso de la UCE es parte integral en ese proceso de nacionalización de las mercancías. Entonces, lo primero es establecer los proveedores en el exterior, hacer un análisis de costos y de beneficios de la importación, establecer si existen preferencias arancelarias al respecto, las vías de acceso a nuestro país, las formas de pago, identificar el producto, ¿no? Entonces ahí es cuando viene todo el tema de la clasificación arancelaria, ¿sí? Entonces, para clasificar un producto, yo como empresa soy el único que lo puede clasificar porque yo conozco mi producto, sé cuál es su trayectoria en el mercado. Ah, se me olvidaba mencionar acá, el tema de los impuestos a pagar, ¿no? Tener muy claro cuál es el impuesto que se va a pagar. Luego viene el tema de la UCE, ¿sí? Entonces, para el efecto tenemos que hacer un registro como importadores a través de la página www.buce.gov.co y hacer, digámoslo, todo el tema o estar muy pendiente del tema de qué es lo que tengo que hacer yo para diligenciar ese documento. De igual manera tengo que tener ahí presente la obtención de los vistos buenos previos a la importación. Entonces, mientras yo voy diligenciando mi registro de importación, en ese momento yo puedo también colocar a qué entidades voy a enviar esa información o ese registro para que me le den el visto bueno, ¿sí? Cuando yo tenga el visto bueno, simplemente lo que hace el ministerio es confirmar prácticamente lo que dicen las entidades. Viene también el tema de la presentación del registro de importación, que ya lo veremos más ampliamente, señor. ¿Cuánto tiempo se está autorizando a las entidades para que ratifiquen el visto bueno en la ventanilla única de comercio exterior? Las entidades tienen 2 días hábiles, de acuerdo a la normatividad vigente. Sin embargo, lo que sucede es lo siguiente. Digamos, hoy se presenta el registro de importación, yo lo pago, lo mando, digamos, al ICA, ¿sí? El ICA me pone un requerimiento, entonces ya depende del usuario de cuánto tiempo se demora contestando el requerimiento. Me explico, cuando se coloca ese requerimiento al usuario, se suspende en el término de los 2 días hábiles, ¿sí? Se suspenden mientras el usuario contesta los requerimientos. Una vez el usuario contesta los requerimientos, sigue cumpliendo el término de los 2 días hábiles, ¿sí? Eso es en ocasiones lo que pasa. También puede suceder que tengan muchas solicitudes, ¿sí? Y a veces sucede eso, que a veces se da por temporadas, que las entidades tienen demasiadas solicitudes y a veces se vuelve un poco lento el proceso, entonces uno dice, no, es que se están demorando demasiado, ¿sí? O hay situaciones específicas de los productos, ¿sí?, que hacen que ellos tengan que hacer ciertas averiguaciones adicionales. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, dentro del ICA no hay una sola persona que firma. No hay una sola persona que firma, sino hay varias personas, varios funcionarios. Sí, pero entonces por eso, sí, quiero hacerle una claridad, o sea, no todas las entidades, porque yo trabajo directamente con la ventanilla única de comercio exterior y a veces puede hacerle un seguimiento de cuánto se demora pasando un registro de importación por cada entidad hasta que llega, por ejemplo, a mis manos a que yo la firme, ¿sí? No siempre se demora, ¿sí? Por eso le digo, vuelvo y repito, puede ser las condiciones específicas del producto o a veces se presentan también represamientos. Uno, ¿sí?, porque, y lo más probable es que hayan fallas en el sistema de la UCE, que eso puede suceder, ¿sí?, con las entidades, ¿sí? Pero vuelvo y repito, eso no siempre se da. Y las demoras, por ejemplo, a veces pueden ser de un día más o 2 días más, pero para eso nosotros en el ministerio tenemos un comité de gestión de la UCE, ¿sí?, en el cual mensualmente las entidades se reúnen con el director de comercio exterior y se revisan esos temas, efectivamente, para ver por qué a veces se demoran las solicitudes. Perdón, ustedes tienen un centro de operaciones en la ventanilla única de comercio exterior para que uno se pueda dirigir, porque es que hay 2 problemas. Yo estoy aprovechando esto para claro que, sí, que se convierta en una vitrina del problema. Ajá. Uno, porque dentro de la parte operativa le mandan a uno los registros o las licencias a solicitar visto bueno sin requerirlo, porque está específico qué partidas arancelarias requieren visto bueno. Entonces yo, por ejemplo, tengo casos en que me mandan una licencia que he tramitado con el ICA y me mandan al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Pero qué producto? Productos médicos veterinarios que no requieren visto bueno de
Y tengo unos ítems que requieren visto bueno de licencia ambiental, que eso ya los tenemos muy específicos, entonces al importador lo ponen a perder tiempo. Sí, lo que sucede es que si usted se da cuenta en la circular 50, los productos, la idea es que estén enlazados con una subpartida arancelaria. En el caso del INVIMA sucede que en el tema de las licencias ambientales no está por subpartida arancelaria. No, ICA, y del ICA me manda, yo registro con visto bueno del ICA y fuera de eso me la rebotan al ambiental desde el Ministerio de Comercio Exterior. Sí, precisamente por eso. Porque es que como no hay una claridad en las subpartidas, entonces a nosotros nos queda muy difícil determinar, simplemente mirando documentalmente el producto, si requiere o no ese visto bueno. Pero no es en todos los productos, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, en el caso, que yo recuerdo en el caso de la ivermectina, que eso específicamente lo ha pedido el Minambiente o el ANLA, ¿sí? Que lo mandemos para ellos determinar allá si requiere o no ese visto bueno, o sea, hay unos factores, digámoslo, unos factores de riesgo, pero lo que sí es claro es que como no existe una subpartida arancelaria enlazada en ese tema, entonces a nosotros como revisores nos queda bastante complicado determinar si un producto determinado requiere o no el medio ambiente con simplemente mirarlo. Es complicado porque nosotros allá, todos somos profesionales en comercio, ¿sí? Pero nosotros allá no manejamos la parte química. Por eso un poquito la complicación. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en el tema con el Ministerio del Medio Ambiente para mejorar eso y para que eso realmente sí sea por subpartida y que sea transparente para el usuario y para nosotros, ¿sí? Ahí estamos mejorando, realmente sí, y se está trabajando en ese tema. Gracias. Sí. Bueno. Listo, entonces aquí tenemos el pago de la importación, determinar si es por carta de crédito, transferencia bancaria, cheque, cobranza, letra de cambio. Hacer la contratación del transporte dependiendo del tipo de transporte que se necesite, realizar la nacionalización de la mercancía y el pago de los tributos aduaneros, ¿sí? Dependiendo de las condiciones específicas de la mercancía, realizar el trámite aduanero. Entonces ustedes saben que en el proceso de nacionalización, pues una parte importante es el registro de importación, obviamente siempre y cuando la mercancía a importar requiera el permiso, visto bueno, autorización previo a su importación, ¿no? Y ya en el trámite meramente aduanero, entonces se presentan 3 tipos de inspección, que es la inspección física, la inspección documental y la inspección automática, ¿sí? Bueno, luego tenemos aquí los requisitos de las diferentes entidades, pues aquí no están todas las entidades, pero sí están las que más usualmente se utilizan, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos Ministerio de Transporte, que emite la tarjeta de inscripción y la ficha de homologación. ¿Para qué productos? Para los taxis, los vehículos especiales, las camionetas pick-up, los tractocamiones y los buses de servicio público. El Ministerio de Medio Ambiente, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que era el tema que estábamos tratando con el señor. Ellos emiten, por un lado, los certificados de protección a la capa de ozono, por ejemplo, las sustancias que se utilizan en la fabricación de las neveras, las sustancias refrigerantes, ¿sí? Los acondicionadores de aire, también emiten los certificados de emisión por prueba dinámica, que es para los vehículos, incluidas las motocicletas, ¿sí? Tenemos también para el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora, que es el convenio CITES y no CITES, para aquellas especies de fauna y flora que representan o que tienen algún peligro potencial de que vaya a haber una extinción. Bueno, el INVIMA. Entonces el INVIMA expide los registros sanitarios sobre los productos terminados y los vistos buenos sobre aquellas materias primas, ¿no? Entonces tenemos, ¿para qué se les pide? A los productos de consumo humano, a los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico o a las materias primas, los medicamentos, las bebidas alcohólicas, los cosméticos y los productos naturales. La Superintendencia de Industria y Comercio, que básicamente su idea en temas de comercio internacional específicamente hablando, es vigilar la aplicación de los reglamentos técnicos de calidad. Recordemos que cuando hablamos de reglamento técnico,
es una norma de carácter obligatoria, ¿sí? Entonces, obligatoriamente cuando voy a importar uno de estos productos tengo que cumplir con los reglamentos técnicos. Las pilas eléctricas, las vajillas de cerámica y los artículos de vidrio, las llantas para los vehículos, los cinturones de seguridad, los vidrios de seguridad, el calzado, las prendas de vestir, la juguetería, las cocinas a gas, artículos eléctricos, ollas a presión y sus partes, los refrigeradores y congeladores para uso doméstico y los calentadores de agua de paso a gas, ¿sí? Entonces básicamente es cumplir con esa serie de especificaciones que normalmente también tienen que cumplir cuando existe producción nacional estos mismos productos. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer en primera instancia el usuario es registrarse, obtener la resolución del registro como importador y por cada importación debe solicitar su visto bueno. Básicamente ¿sobre qué? Sobre elementos para defensa personal, equipos que se pueden catalogar como de espionaje, detección y alarma, circuitos cerrados de televisión, ¿sí? El ICA, entonces el ICA expide los permisos fito y zoosanitarios, ¿sí? Expide también las licencias o los registros de venta, el concepto de insumos pecuarios y agrícolas y los conceptos también para materia prima, las constancias de autorización para materia prima para productos de insumos pecuarios o agrícolas. O sea, básicamente aquí lo que se vigila es tanto el producto como tal terminado, si es que hay lugar a ello, como la materia prima. La Defensa Nacional a través de la 13ª Brigada, entonces, ¿a qué le da visto bueno? A lo que tiene que ver con la autorización para el ingreso de vehículos blindados y prendas militares, las insignias y las telas para la fabricación de uniformes y el calzado que es de uso exclusivo para las fuerzas militares. Es decir, todos tienen que cumplir, independientemente si la empresa es oficial o privada, todos tienen que cumplir por igual los vistos buenos, no hay excepción al respecto. Bueno, el Servicio Geológico Colombiano, que antes se conocía como el Ingiominas, básicamente obtener licencia y oficio de autorización para importar isótopos radioactivos, que son específicamente los que se utilizan, por ejemplo, en el tema de las quimioterapias, ¿sí? Y elementos radioactivos en general, por ejemplo, también ciertas sustancias que son de carácter radioactivo y que se utilizan o que van incluidos en el tema de los equipos médicos, por ejemplo, el equipo para resonancias magnéticas, entonces necesitan esas fuentes especiales radioactivas. La UNAP, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que ha cambiado varias veces de nombre, antes se llamaba INCODER, luego ICAPESCA, luego nuevamente INCODER y ahora se conoce como la UNAP, y básicamente aquí la idea es solicitar la autorización para comercializar productos y subproductos del pescado, ¿sí? Luego de obtener la resolución en donde se aprueba la actividad, se debe solicitar el visto bueno. El Fondo Nacional de Estupefacientes, que es básicamente a qué le da visto bueno, a todo lo que tiene que ver con las drogas psicoactivas, los narcóticos, los químicos utilizados como materias primas para procesar estupefacientes, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, la acetona, ¿sí? Entonces uno dice, no, pero es que la acetona yo la utilizo para fabricar esmaltes. Sí, claro, pero si usted me va a traer 3 bidones para hacer 2 esmaltes, yo digo, eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el Fondo Nacional de Estupefacientes es controlar a través de cupos la importación de esas sustancias que son precursoras o que se presumen que puede llegar a utilizarse para la fabricación de estupefacientes, ¿sí? Solamente presunción. Bueno, la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia, que se conocía antes como la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino que ustedes saben que por diferentes temas pues se reestructuró y finalmente terminó en el Ministerio de Justicia con este nombre, y es básicamente también para las sustancias químicas precursoras. El tema de Indumil, que es la industria militar, para importar materia prima que se utilice para la fabricación de explosivos, explosivos industriales, las armas químicas, las armas y municiones, y en general todo lo que se utilice también
para la exploración de la industria minera, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver los regímenes de importación. Entonces, aquí es importante hacer la anotación de los regímenes de importación porque hoy nuestra charla está dirigida al registro de importación. A nivel internacional, nosotros tenemos un solo término que es el de licencia de importación. Se conocen como las licencias automáticas y no automáticas. En Colombia nosotros le damos un nombre diferente, pero tiene la misma connotación. Las licencias automáticas se conocen aquí como el registro de importación y las licencias no automáticas se conocen como el régimen de previa, ¿sí? La idea es que cada vez sea más pequeño lo que va por el régimen de previa y que casi todo vaya pasando al régimen de libre, es decir, que cada vez sean menos las trabas administrativas siempre y cuando no vayamos en contravía, uno, de la política nacional y dos, de la seguridad nacional, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero nosotros aquí en el Ministerio siempre estamos trabajando en ese tema, tratando de facilitar cada vez más el uso de estos documentos. Bueno, entonces miren, tenemos el régimen de previa, régimen de libre y de prohibida importación. El régimen de previa, digamos lo que es como la excepción, entonces aquí van todo lo que tiene que ver con aquellos productos que por su naturaleza tienen que estar en el régimen de previa, algunas sustancias químicas que necesitan ser controladas, lo que viene con visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes, ¿sí? Lo que viene con el visto bueno del Ministerio de Justicia, antes Dirección Nacional de Estupefacientes, lo que viene con Indumil, que se importa a través de Indumil, o sea, todos aquellos productos que necesitan un tratamiento muy especial, ¿sí? El resto de las mercancías y que necesiten visto bueno previo para su importación se tratan por los registros de importación o el régimen de libre, ¿sí? Pero creo que así queda más claro la idea de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, en este momento va a seguir el ingeniero Guillermo González, que nos va a explicar el tema del registro de usuarios en la UCE. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la parte técnica de la UCE, cuáles son sus requerimientos en cuestiones de hardware y en cuestiones de software, lo que un usuario requiere para poder entrar a la página de nosotros y hacer todas las transacciones electrónicas, y por último, cómo se realiza el registro electrónico de los usuarios de la UCE. Entonces, primero que todo, pues saber qué es BUCE, qué es la UCE. La UCE es una herramienta informática que le permite a los usuarios obtener los permisos, autorizaciones y vistos buenos que dan las entidades que Gladys ya les explicaba por cada una cuáles son los artículos que tienen que darse esos vistos buenos en cada una de la entidad para luego ser emitido por estas entidades y las personas realizar sus operaciones de importaciones o exportaciones. La normatividad, pues tenemos el decreto 4149 del 2004 por la cual se racionalizó todos los trámites y se creó la ventanilla única de comercio exterior, que tiene por alcance adoptar el formulario único de comercio exterior, la consulta electrónica de los web service a través del RUE y el RUT, que son el de la DIAN y el de las cámaras de comercio para verificar que realmente el usuario existe legalmente, el trámite electrónico a través de la ventanilla única de comercio exterior para hacer sus operaciones de importación o de exportación, y la inspección única en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que es el módulo de CIDIS. La Ley de Comercio Exterior, la 527 del 18 de agosto del 99, también la circular 038 y la 57 del junio de 2005, que hablan acerca de la aplicación del decreto 4149 del 2004, acerca de la ventanilla única de comercio exterior BUCE. Como les decía, la UCE está conformada por 4 módulos. A pesar que ustedes los ven sobre la misma plataforma, los módulos son actualmente independientes, no están integrados los 4. Por lo tanto, ustedes encontrarán y muchos dirán,
pero yo tengo que firmar en el módulo de importaciones y también me toca hacer otro firmado en exportaciones, ¿sí? O me toca hacer un pago por el módulo de importaciones y también hacer otro pago por el módulo de exportaciones, y eso es lo que actualmente está operando. Pues el ministerio viene estudiando y actualizando y va a sacar próximamente una herramienta que es BPM, en la cual ya van a estar integrados los 4 sistemas. No van a estar independientes, entonces por lo tanto habrá un solo firmado, un solo pago, un solo soporte para todo. Eso es lo que ya el ministerio en la parte informática está trabajando. También encontramos entonces en este módulo, el módulo de importaciones, pues que le permite tramitar las licencias previas, los registros de importación, que están sujetos a las autorizaciones, permisos y vistos buenos de cada una de las entidades. En exportaciones, pues se tramita todas las autorizaciones previas para una exportación, como los certificados de origen, para lograr hacer esta exportación. Y el módulo FUSO, que tiene 3 componentes. El primero es verificar, como les decía, a través del RUT y el RUDE, que realmente existe legalmente esa empresa y está constituida. El otro componente es el común, que lo que hace acá es dar una información acerca de los productos que va a operar esa empresa, que va a exportar o a importar, y el componente misional, que es la información propia y de interés particular de cada entidad. Y por último está el módulo de inspección simultánea, que realiza la agenda de la inspección simultánea, que esta ya está operando de forma obligatoria en los puertos para solamente el tema de exportaciones. Próximamente, hacia finales de este año, podemos tener también ya este módulo, pero para el módulo de importaciones. A continuación ustedes encontrarán un esquema como trabaja la UCE. Entonces acá tenemos las empresas, que son las empresas usuarias de la UCE, los cuales ya deben de tener pues un canal de conexión para poder ingresar a internet, y la constitución de esas empresas que se hace, se consulta a través de la DIAN y la Cámara de Comercio para ver si están constituidas legalmente. Al mismo tiempo, las empresas están solicitando con sus bancos la autorización de unas claves para poder realizar los pagos de sus registros o licencias de importación. Entonces, las empresas se encargan de tramitar con sus bancos para que sea debitado de sus cuentas estos pagos y sean electrónicamente. Y ya una vez que la empresa ya esté lista para su operación, pues ya entrará al link www.buce.gov.co y comenzarán a elaborar ya sus registros o licencias con los determinados vistos buenos de las 18 entidades que tienen actualmente y que están operando en la UCE para obtener su visto bueno y así ya tener su licencia o registro de importación aprobado. En cuanto a qué requisitos se requiere para poder operar ante la UCE, lo primero es que la empresa tiene que adquirir un certificado digital. Actualmente el ministerio tiene ya avaladas 3 empresas que son Certicámara, Andes y la última que es Andes, Sociedad Certificadora Digital. Estas son las 3 empresas que están ya avaladas, que pueden estar comercializando las firmas digitales. Una vez ya adquirida la firma, pues las personas tienen que hacer este registro de este certificado digital ante la BUCE para que quede registrado todos los datos de la empresa y además el serial de ese certificado, para que en el momento de la firma se valide toda la información y sea dado su permiso para poder seguir. Entonces, cuando ya se registra toda esta información, el RUT, la razón social, el nombre del representante, dirección, teléfono, fax, dirección, correo electrónico, ya toda esta información está registrada, pues ya él ya tiene también sus claves de los bancos para poder entrar a hacer ya el trámite electrónico de pago y de erradicación de su documento ante la UCE. En cuanto a requisitos de hardware y software que deben de tener los usuarios presentes para poder operar, en la parte de hardware, pues lo más sencillo,
tener un equipo que no se requiere que sea lo más sofisticado ahorita en el mercado, sino una máquina que sea Pentium 4, mínimo de 1 GB de memoria y un puerto USB. Y ustedes dirán, ¿por qué necesito al menos un puerto USB? Porque ahí se requiere colocar el certificado digital para que sea leído. Muchas de estas 3 empresas que están avaladas, hay momentos en que pueden no emitirle un medio físico, sino a través de un medio de software, una firma a través de software que nosotros los de sistema denominamos un P12, el cual se instala en el equipo como si fuera también un medio físico. En la parte de software se requiere pues tener un sistema operativo mínimo que sea XP o Windows 7 que trabaje a 32 o 64 bits. Y el Internet Explorer actualmente opera desde el 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y la firma que se ha adquirido a estas 3 entidades. Y lo que les hablaba, un acceso a Internet con su cuenta de correo electrónica donde le van a identificar en el momento cuando se registra o en el momento en que realiza un trámite, si fue aprobado, si tiene que algún requerimiento, si tiene un pago pendiente. Por ese medio es que le van a comunicar a los usuarios en qué necesita. En la empresa tenemos Windows XP, por lo que ha sido una plataforma muy estable, pero hemos recibido unas actualizaciones de parte de Microsoft en que dice que a partir del mes de abril de 2014 se acaba el servicio de XP, de actualizaciones y demás, o sea, ese XP va a entrar en desuso. Mi pregunta es, los funcionarios que están administrando la UCE, ¿qué evolución van a tener? Porque a la hora de la verdad pues vamos a quedar ya prácticamente sin XP. Claro que utilizamos XP por lo estable y pues, hubo otras etapas como fue el Windows Vista y más que por los cuales ustedes no migraron por lo inestable que fueron esos procedimientos. Entonces, ¿cuándo van a migrar o cuándo van a evolucionar del XP? Pues actualmente nosotros, como dice el señor, pues estamos con estos sistemas operativos. Lo que está diciendo es correcto, de que ya Microsoft comienza a no dar soporte sobre ciertos productos o plataformas. Entonces, en este momento la gran mayoría de los usuarios están ya actualizando sus equipos a lo último que es Windows 8 con Internet Explorer 10. Pero nosotros en este momento ya estamos haciendo las pruebas y ya se han hecho y tenemos un inconveniente sobre el Internet Explorer 10 porque no captura la información que viene dentro del formato, la pone en blanco. Entonces estamos mirando qué solución le vamos a dar a esto y estamos en una conversación con Microsoft a ver qué se puede hacer mediante este tema de la parte que maneja los formatos con la información. Entonces como ya necesitamos modificar equipos, tendremos que esperar a que se estabilice el Windows 8 porque ahorita nos están recomendando que, o sea, ya se consiguen, son todos con Windows 8 y el touch para pantallas y demás. Entonces sería o evolucionar al 7 o tendríamos que esperar para el 8. ¿Qué sería la recomendación técnica? Pues actualmente, pues, o sea, subir al menos a un Windows 7, así sea la máquina trabaje a 32 o 64 bits, que es lo que también está muy estable, ¿sí? Porque pues por Windows 8 todavía vemos unas deficiencias, no es tan estable, puede trabajar con Internet Explorer 9.8, pero todavía tiene unos problemas sobre el sistema operativo que tampoco hemos podido llevarlo al punto óptimo este sistema operativo. ¿Nos avisarían ustedes? Con el mayor gusto pues estaremos indicándole en la parte de requisitos de la página, informándole a los usuarios si ya hemos hecho el aval para salir a Windows 8. Muchísimas gracias. No, señor, con el mayor gusto. En cuanto a los requerimientos en la parte de software, que es el siguiente punto, pues toca ver lo que, como decía el señor, qué software se requiere para configurar XP o qué software se requiere para configurar Windows 7, sea 32 o 64 bits. Dime. Guillermo, disculpa, es que hay una persona en el chat que hace una pregunta y dice, si voy a hacer una importación mayor a $1,000 y requiero de licencia, ¿debo adquirir el aplicativo BUSE?
Yo quisiera esperar un momentico para que ella se vea dos cosas, porque hay dos formas de poder operar la UCE. Uno es a través de internet, que es de la nube, y otro es a través del aplicativo, que es un gateway de la UCE, que tiene adicionalmente otro costo. Entonces quiero avanzar un poquito hasta cuando lleguemos ya al gateway, que ya voy a llegar, para que ella la pregunta le quede clara. Entonces lo que le digo es que para Windows X se instala el framework 2SP2, el WS, que son los servicios de web, 2.0SP2, que es Service Pack 2, el XML 4.0, el módulo PKI, que es para la parte de firmado, y en Windows versión 7, sea 32 o 64 bits, se instala el framework 4 Client Profile, el WS 3.0, el XML 4.0 y el módulo de firma PKI. Adicionalmente, como hace la señora la pregunta a través del chat, uno puede hacer el acceso a la UCE de dos formas. La primera es, si una persona va a realizar un registro pequeño, lo puede hacer a través de la nube, pero esto le da una limitación, que solamente puede hacer 7 subpartidas con 5 ítems, en total está dando solamente 35 ítems en total, ¿sí? Y cuando ya necesitan realizar un registro, una licencia de importación, más de 35, sean 100 ítems, 150 ítems, pues las empresas o las agencias o los apoderados especiales toman una decisión, que es adquirir el aplicativo UCE, que este aplicativo, que es un gateway, tiene un costo por ahí alrededor de 1.800.000 actualmente, no sé el valor exacto. Por lo tanto, por este aplicativo puede hacer un registro o una licencia de hartos ítems, ¿sí? Mientras que a través de la nube es muy limitado. Entonces, por eso hay que saber qué es lo que yo voy a escoger para poder trabajar. Me conviene más trabajar haciendo licencias pequeñas con ítems pequeños para hacer unas exportaciones e importaciones, si no son muy seguidas en el año, o si estoy continuamente operando, haciendo gran volúmenes de información, de documentos, de solicitudes, pues tendré que adquirir el gateway, que es por ahí una herramienta que le permite, a través de unos archivos planos, elaborar esta serie de ítems, convertir ese archivo plano y se transmite a través de este gateway, pero se configura, se instala el software y se instala un archivo de configuración que es de .init, donde están los parámetros del usuario, para que cuando lo ejecute sea validado y pueda entrar a hacer esta operación. Entonces, pienso que si la señora, creo que le haya contestado su pregunta. Por otra parte, una persona, cuando ya ha hecho su estudio, como dijo Gladys, ya vio cuáles son todos los pasos que requiere, también tiene que tener en cuenta estos pasos en la parte técnica. Y otro punto adicional acá es la adquisición de un certificado digital, que también tiene un costo adicional. Este costo pues depende de cada una de las empresas que están avaladas. Por una parte, Certicámara, GSE y Andes SCD. Entonces, en cada uno de estos links de las empresas, uno encuentra los drivers del certificado para los diversos sistemas operativos y los certificados, los ERT y los ERL, que también se instalan en el equipo para que la firma trabaje normalmente sin ningún problema. Acá en Certicámara uno entra a un botón que dice centro de descargas y acá ya le aparece toda esta información que les estoy diciendo. En GSE uno va por aplicaciones, por servicios, un icono, y encuentra ahí en aplicaciones los drivers y los certificados, y en Andes sucede idénticamente lo mismo, uno ingresa y encuentra los certificados y los drivers para el certificado. Otro punto adicional que los usuarios tienen que tener presente es la configuración del Internet Explorer. Como les decía, opera con el 6, 7, 8 o 9 actualmente. Para la configuración del Internet Explorer en versiones 6, 8 y 9, uno tiene que configurar la intranet local y los sitios de confianza, activando todos los controles y complementos de ActiveX, absolutamente todos. Y adicionalmente,
habilitando una opción que se llama tener acceso a origen de datos entre dominios, para poder uno tomar los datos del servidor y todo. Y una vez configurado ya la parte de internet, en la página de mincit.gov.co también hay un icono que es de normatividad. Ahí podrán encontrar ustedes los decretos, circulares, resoluciones, todo lo referente a la UCE. Y ahí encontrarán en la circular, y ahí está por años, entrarán al año 2011 y verán ustedes si podrán encontrar la circular externa 018. En el botón o en el icono que dice normatividad. MINCIT, que es MIN, de Ministerio, Comercio, C de Comercio y de Industria, y T de Turismo, .gov.co. Ahí encontrará un de normatividad y dentro de esas resoluciones, decretos y circulares. Espérame, sí señor, permítame. Ingeniero, qué pena que haga tantas preguntas, pero para eso estamos. Con el mayor gusto. ¿Por qué fue tan drástica la actitud del ministerio? Porque nos acostumbramos a la expresión mincomercio.gov.co, pero si yo voy en este momento y digo Mincomercio, no lo reconoce, ni siquiera en Google lo encuentra. Tenemos que utilizar el MINCIT como lo están llamando ustedes ahora. ¿Por qué no hay un mecanismo donde el que todavía esté enrolado con la palabra Mincomercio sigan y pique para que llegue nuevamente a lo que ustedes tienen ahora? Creo porque que dicen ustedes el corte radical. No sé, o sea, creo que la parte también que maneja esta parte de los links de los dominios también dieron un tiempo para que en el momento en que dijeran Mincomercio siguiera y lo enlazara a MINCIT, ¿sí? Creo que a partir del lunes de esta semana ya entró en operación solamente MINCIT, se dio un tiempo. Exacto, entonces se dio un tiempo para que los usuarios comenzaran a aprenderse el nuevo dominio y ya se hizo el cambio ya de una a partir del lunes de esta semana. Eso ya fue por una directiva presidencial, como ustedes se pueden ver, cambiaron los portales, los colores para cada ministerio, entonces eso ya es por una decisión, ¿sí? Gracias. Ya teniendo todo esto claro, ya sabiendo cuáles son sus entidades a que tienen que ir al permiso, cómo es la parte de comercio, de puertos, de vistos buenos, ya teniendo todo, ya la firma digital ya adquirida y todo, pues el usuario ya entra a nuestro link www.buce.gov.co y le aparece una barra de herramientas y aquí dice sobre Buce. Cuando dan un clic sobre Buce, aparece una subcarpeta que dice registro de usuarios Buce. Entonces aquí le va a aparecer unas opciones que voy a hablar acerca de dos de ellas, que es cuando un usuario es nuevo y ha adquirido su firma y hasta ahora se va a registrar ante la página de la Buce. Entonces al dar un clic sobre ese, le va a aparecer acá 4 opciones. La primera habla acerca de usuarios nuevos con firma digital. Una vez que la persona da un clic sobre este icono, le aparecerá esta ventana, la cual, si ustedes se dan cuenta, estas casillas se encuentran en blanco y el sistema le saca una ventana informativa donde le está diciendo que por favor coloque su token o su certificado original en el puerto de USB. Una vez que la persona lo haya colocado y dé clic sobre aceptar, inmediatamente le mostrará el almacén de certificados y acá le aparecerá su certificado, Javier o Pedro Pérez, le aparecerá su nombre, ustedes lo seleccionarán y darán a aceptar. Inmediatamente, este es el caso de un token de Certicámara, él le pedirá cuál es la clave de su certificado digital. La persona ingresará acá sus 4 dígitos y una vez ingresado le dice que el certificado se ha recuperado correctamente y le mostrará la información correspondiente a todos los campos. En este hay campos que son modificables y campos no modificables. Entonces, una vez de aceptar, la persona tiene para completar una información, que es lo referente a un teléfono
a un correo alterno fuera del que él dio en el momento de hacer la solicitud, a una contraseña de 8 caracteres entre caracteres alfabéticos y numéricos y repetir esa contraseña. Y por último, el usuario escoge en esta parte cuál es el módulo que va a operar, si es el módulo de importaciones, si es el módulo de exportaciones o si es producción nacional. Una vez la persona haya ingresado esta información que se le solicita, pues dará clic sobre este icono que dice ingresar y el sistema inmediatamente le enviará un correo donde le dice que su registro ha sido satisfactorio y que su usuario y contraseña es el que le manda en el correo. Ya teniendo este usuario y contraseña, ya el usuario puede entrar a realizar su registro o licencia de importación. Cuando son usuarios sin firma digital, que son los usuarios que se acercan a una agencia de aduanas o a un apoderado especial, entonces ellos lo que hacen es darle ese poder a la agencia de aduanas para que realice todos esos trámites. Entonces, por lo tanto, no tienen certificado, sino lo tienen son la agencia o los apoderados especiales, los cuales tendrán que ingresar por el módulo de importaciones para ingresar con su usuario y contraseña que ellos ya tienen, hacer la creación de este nuevo cliente que van a registrar con el fin de poderle tramitar su licencia o registro de importación. Entonces, acá hay un icono que se llama registro de usuarios, en el cual él va a crear este usuario externo. Una vez ya diligenciado estos campos, le dará a ingresar y pues quedará ya creado. Adicionalmente, las agencias de aduana tienen que subir los poderes de los usuarios para que en el momento de elaborar la licencia no le saque un error que diga que la CIA no está autorizada por el importador para hacer trámites. Anteriormente se exigía de que estos poderes fueran autenticados en notaría. Ahora ya no, a través de la circular 009 del 26 de febrero del 2013, en la cual también lo que está haciendo es ayudando a una racionalización y disminución de trámites y de tiempo y de demora, sino haciendo más ágil el comercio y facilitándole esto así a los usuarios. Una vez ya que la persona está creando y va a subir su poder, entonces entra por la opción de la parte de asociar o otorgar el poder. Lo que las agencias escriben acá es el NIE de su cliente, lo validan y le desplegará cuál es el nombre de ese cliente. Por otra parte, escogerá cuál es el módulo que va a operar ese cliente y acá en esta pestaña, que es una carpetica, va a subir el poder. La agencia por ahí sube el poder para que una vez ya quede listo, anexado a este radicado, pues lo firme y cero cuando está en estado eliminado, ¿sí? O puede ser que no ha sido eliminado, sino que hasta ahora va a entrar en estudio. Por eso es importante guardar o escribir el radicado que les da el sistema para que posterior ustedes puedan consultar en qué estado se encuentra. Esto es lo que es el registro de usuarios. Las ventajas de la UCE es pues la utilización intensiva de las TIC, certificados digitales tanto en los servidores de nosotros como en los equipos de ustedes por las firmas digitales, la tecnología de encriptación de datos, los web services que se utilizan también en ciertas entidades, hay web services como el ICA, el INVIMA, la utilización del software XML, que son los formularios electrónicos de intercambio de información, que esto es lo que les digo que en Internet Explorer 10 no está funcionando bien. Internet Explorer 10 es en esta parte, ¿sí? Los enlaces dedicados a través de Internet establecidos mediante VPNs, el duro de la UCE, que son los vistos buenos múltiples, que usted puede escoger 4 o 5 vistos buenos y viajan simultáneamente al mismo tiempo a cada una de las entidades para que sea dado su visto bueno, que no es solamente primero entra a una entidad y esperar a que salga para que vaya a la otra, no, va al instante a las 4 para ser inmediatamente estudiado y aprobado.
Los pagos electrónicos, también todo es electrónico, no es que se llene una consignación y mire, aquí le traigo el pago del registro, no, todo es electrónico. Y las firmas digitales. Estas son las ventajas, beneficios para los usuarios, pues ya hablamos de traslados físicos que tenían que ir a cada una de las entidades que dan los vistos buenos para reclamar e irlo a presentar a la otra entidad. El costo del correo, porque tocaba mandarlo de aquí al puerto, ¿sí? Para mandar allá el registro para que ya estaba aprobado para que en el puerto nacionalizaran la mercancía, ya no toca hacer eso. El costo de la papelería, de formularios, de vistos buenos, de anexos, la eliminación de pasos o documentos anexos al trámite, ya todo se anexa electrónicamente al sistema, reducción de tiempos de respuesta, como ustedes ven también el decreto 019 establece unos tiempos para las entidades de visto bueno y para el ministerio, que también aquí se van guiando de esas estadísticas para irle exigiendo a las entidades, usted está demorado en tantos días, necesito que le apresure en sacar esas solicitudes. Entonces esas estadísticas también ayudan para lo que usted decía acerca de los tiempos en las entidades de vistos buenos. Permitir acceder 24 horas a los 365 días, y de pronto un asesor de una agencia de aduanas se le olvidó entre semanas realizar la solicitud de un cliente, inmediatamente se acordó el domingo, así sea a las 8 de la noche, pues la crea en el sistema y la paga para que entre ya en estudio, para que ya entre a esta trazabilidad de las diferentes entidades de visto bueno. Entonces tampoco… Este es otro punto fuerte y le permite también a los importadores que dan los poderes a las agencias poder ver en qué estado está su documento. No solo la agencia lo ve, sino también el importador a través de su usuario y contraseña puede ver este punto. En algunas ciudades existe, en las oficinas de cámaras de comercio, existe un punto de Seiki que orienta, más de todo es orientación al usuario, que los puede ayudar si alguna duda tiene. El enlace de nosotros, que además acá hay una pestaña que se llama ayuda, y sobre ayuda hay una pestaña que dice importaciones, y ahí encontrará todas las guías, todos los manuales, todo el software que requiere, la forma como se configura, los pagos, cómo se hacen los pagos ante las entidades, y cómo es la configuración de cada uno de los ítems para la UCE. Estos son los teléfonos en Bogotá, el 018-011-3666, o el conmutador de nosotros, del ministerio, el 606-7676, extensión asterisco, o la extensión 2300, que es el call center, o cualquier otra duda que requieren, con el mayor gusto, pues mi extensión es la 1273, y mi correo es ggonzalezm. A ese también pueden escribir y con el mayor gusto pues les estaré solucionando alguna inquietud que ustedes requieran. Sí, señor. González M, ambas con Z. En la parte técnica, o sea, en cuestiones de firma, en cuestiones de configuración de la máquina, en cuestión de pronto de pagos, porque a veces sucede que ha sido debitado un valor mayor de un pago, entonces también a través de eso, pues yo soy el que lo verifico y les concedo el reintegro o se los niego dependiendo de lo que pase en el estudio. Sí, señor. Cuando yo presento un registro, una licencia, porque ahora todas son nombre de licencia, automáticamente después de haber firmado y pagado, aparece asignado, ya sea para consideración directamente del Ministerio de Comercio Exterior o de cada una de las entidades de visto bueno. Cuando tiene un visto bueno o algo, cuando tocan ese asignado, aparece un reasignado. En algún momento la entidad del visto bueno, que debe dar un visto bueno, si no ha tocado ese reasignado, o sea, figura todavía en asignado, ¿estaría ellos estudiando la licencia o tiene que estar reasignada para poderla considerar? ¿Nos puede dar un poquitico de información de esa parte interna? Porque resulta que siempre, si yo radico hoy una licencia y la entidad lleva 5 días, porque dicen que es que tiene 5 días hábiles para estudiarla, entonces yo después de haberle hecho ese reasignado, sigue figurando la fecha inicial
de cuando hice el pago. Entonces, ¿por qué no queda registrado en la pantalla cuando yo consulto esas actualizaciones de cuándo efectivamente el funcionario miró esto? Porque ahí nosotros no estamos conociendo esa parte. Y tercero, cuando ya aparece el cierre total, si nos puede especificar un poquitico más los pasos internos que da dentro del ministerio, porque desafortunadamente cuando uno tiene un poquito de demora, recurre al 606-7676, opción asterisco. Yo tengo ahí una persona que me opera todo el sistema, pero yo soy el que ya en última instancia entro a intervenir, y en realidad, escúcheme la expresión, pero es inútil el servicio que prestan las personas en el punto asterisco. Yo creo que más le pido yo a la Virgen del Carmen o a la Madre Laura que me ayude para que salga rápido y no de esperar la gestión que pudiera ser esa persona de la opción asterisco, porque la llamada es perdida. Sí, sí, bueno, lo primero es recomendarle que siempre es bueno que pues si alguna vez tiene algún percance, alguna demora, sería bueno que se comunicara con el jefe del grupo del cual va el visto bueno. No, por eso, pero ya está, ya en el grupo de Libre ya está la doctora Delia Amparo Muñoz. Delia Amparo Muñoz. A través de ella usted ya se puede comunicar y pedir información acerca de su solicitud porque está en demora, y ella mirará a través del flujo de toda la trazabilidad del documento en qué estado, en qué entidad se encuentra y si ya han emitido el concepto o el visto bueno. Si ello no está, ella hablará directamente con la persona encargada de esa entidad para que por favor tramiten lo más pronto posible esta solicitud. Sí, claro, no, y afortunadamente existen estas capacitaciones para que ustedes nos cuenten cómo se sienten desde afuera con el servicio de la UCE. No, yo sé. Sí, no. Yo sé, y además que las encuestas. Sí, lo que sucede es que la idea del call center y por qué existe el call center es precisamente, era para descongestionar un poco la línea del coordinador del grupo de registro de importación. El coordinador no solamente está pendiente de los trámites como tal, ¿sí? Es decir, él no se está todo el día físicamente sentado en la oficina para responderle a todos. Y precisamente surgió por eso, porque mucha gente se quejaba y decía, no, pero es que el doctor Aguirre no me atiende, llevo llamando toda la mañana y no me atiende, tenemos una línea de llamada en espera, pero es insuficiente porque es un servicio que estamos prestando en una sola ciudad a nivel nacional. Entonces, por eso fue que en su momento se creó el call center. Obviamente existen falencias, ¿sí? Pero la idea básica del call center es que cuando la persona quiere saber en qué estado está su trámite, el call center se lo dice. Si tienen alguna otra pregunta sobre su trámite, o sea, por ejemplo, la trazabilidad, yo quiero saber por qué la entidad se me está demorando 5 días, ¿sí? Si la norma me dice que son solamente 2 días que usted se puede demorar. En esos casos le pueden escribir por correo electrónico a la doctora Delia Amparo Muñoz. El correo de ella es claro que sí. De Munoz, en vez de Muñoz, Munoz, porque la ñ no la reconoce el correo, de munoz@mincit.gov.co. Delia Amparo Muñoz, mincit.gov.co. No, ella tiene la extensión 3231. Lo que sucede, vuelvo y repito, es que no siempre el coordinador está ahí. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos en plena transformación del formulario del registro de importación. Estamos trabajando en lo que comentaba el ingeniero Guillermo, que es la BPM, ¿sí? Entonces estamos precisamente en el caso, por ejemplo, de los tiempos, del conteo de los tiempos, que no es muy claro, ni para ustedes ni para nosotros como funcionarios en el ministerio, porque nunca sabemos exactamente cuánto fue que se demoró en una entidad y por qué lo reasignaron y por qué no, o sea, todo eso se va a solventar ahí, ¿sí? Por ejemplo, un caso concreto, yo tengo una dificultad, llamo al departamento, ahí al asterisco, y me dicen, su licencia está reasignada. Yo le digo, sí, niña, está reasignada porque yo la estoy viendo aquí en la...
sea, ¿sí? Claro, claro. Entonces, tranquilos, o sea, todo eso ya se está arreglando. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de paciencia porque primero vamos a hacer los cambios al formulario del registro de importación para que para el usuario sea más sencillo. Por ejemplo, una cosa que normalmente por la que se devuelve mucho es que la gente no coloca bien el texto de la subpartida según arancel. Entonces el usuario dice, pero es que yo lo coloco bien, yo entiendo que lo coloco bien. Entonces uno como funcionario dice, señor, le falta tal cosa. Entonces es una pelea casada. Entonces ahora lo que va a suceder, por ejemplo, es que el usuario va a colocar su subpartida arancelaria y el sistema le va a traer la información. O sea, ya se termina ahí la pelea. Claro que sí. Yo tengo el empleado que hace la licencia, Ajá. en la parte y se desvirtúa Sí, claro, no, y todas esas apreciaciones son válidas y eso se lo transmitimos a la ingeniera Marta Ortiz, que es la que está coordinando el tema del desarrollo del nuevo registro de importación, ¿sí? Les hago el comentario porque me gusta que los usuarios entiendan que el ministerio siempre está tratando de hacer las cosas mejor para que ustedes de verdad sí tengan una facilitación en el trámite, ¿sí? A veces uno dice, no, es que el formulario es así, siempre ha sido así y ese no va a cambiar. No, le podemos mejorar cosas, ¿sí? Hay cosas susceptibles de mejora. como ustedes cobran de 30 en 30 y el taxímetro siempre es costoso, pasa a la segunda licencia. Sí, lo que… Extra de espacios de Yo los entiendo. Lo que pasa es que necesitamos primero el desarrollo del registro para empezar a ver esas cosas. O sea, apenas esté el desarrollo del registro, se va a empezar a mirar también lo del pago. En un momento el ministerio tuvo la intención de ni siquiera cobrarlo. Lo que pasa es que ustedes saben que también hay muchas normas que están detrás, la parte tributaria. Entonces nosotros no podemos jugar solos a que digamos, no les cobro por facilitar el comercio, ¿sí? Entonces aquí el ministerio hizo toda la gestión, pero no se pudo. O sea, hay que hacer un cobro, pero hay que determinar efectivamente cómo se va a hacer el cobro, ¿sí? Porque lo que se ha visto es que cuando se cobra por los caracteres, la gente se queja mucho por lo que usted me está diciendo. Se le da un espacio de más, entonces ya automáticamente tiene que volver a pagar 1.800. Bueno, tranquilo que, o sea, todo eso ya se acaba. O sea, el registro de importación está montado en una plataforma que ya no se va a utilizar, sino va a ser otra plataforma, ¿sí? Esa plataforma fue buena en su momento, es buena, digamos lo que es ágil, es entendible para los usuarios, pero para nosotros funciona como una imagen, ¿sí? Como una imagen. Entonces suceden esas cosas cuando uno va a imprimir. Entonces lo que se está haciendo y lo que se está construyendo ahorita es corregir todos esos inconvenientes. Entonces para nosotros es importante que los usuarios también nos cuenten este tipo de cosas y se las pueden contar a la doctora Delia Amparo en el correo, ¿sí? Porque es el momento preciso, porque estamos en pleno desarrollo de lo que la gente también necesita. O sea, nosotros hablábamos de lo que el usuario, o por ejemplo, de las fallas más comunes. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que el usuario no se equivoque tanto? ¿Sí? ¿Cómo le colaboramos al usuario? Pero también es importante que el usuario nos diga a nosotros, ¿sí? Como retroalimentación, ¿sí? ¿Cómo quiere que sea ese documento? ¿Sí? O qué le interesa, o definitivamente usted me puede decir, mire, es que tal casilla esa nunca se usa, y yo veo que en tantos años que experiencia que yo llevo jamás la he utilizado. Eso también es válido para nosotros. Pero pues quisiera saber si dentro de esto va a cambiar algo de fondo o algo, ¿no? En el proceso de estudio y en hacer toda la trazabilidad, y va a haber un momento en que ustedes ya hacen el pago y ahí ya les asignarán, pero desde que haga el radicado ya entró en estudio, ¿sí? Eso son una de las cosas pues que por eso les digo, va a salir totalmente diferente y mucho más amigable y más eficiente este sistema. No sé, ¿alguien tiene otra pregunta? Con el mayor gusto. Pues exactamente no lo sé, ya pasó toda la etapa de diseño, de verificación. En este momento ya ha entrado en otra etapa que ya es como la parte de desarrollo, ¿sí? Entonces pues ya ellos ya hicieron esto también con todas las 18 entidades, fue un trabajo también que lo verificaron para ver qué pasos también podían abolir en las entidades de vistos buenos, y ya va adelante de este, pero todavía no tenemos una fecha exacta para el lanzamiento de la nueva herramienta de la UCE. Sí, claro, y ahora porque va a cambiar muchísimo, y fuera eso que le va a dar al usuario la posibilidad de volver a validar y verificar todo el cuerpo de su licencia
antes de que llegue al pago. Entonces va a tener muchas etapas de validación, que si usted no completó algo, el sistema no lo deja seguir, ¿sí? Entonces son cosas que le va a servir mucho al usuario final. Bueno, entonces comencemos pues rápidamente. Básicamente la idea del registro de importación, como ustedes han escuchado a las personas que frecuentemente lo utilizan, es colocar una serie de información relativa, uno, a la empresa y dos, relativa al producto. El registro de importación es una intención de importar y se dice que es una intención porque finalmente la importación queda en firme en su proceso de nacionalización o cuando termina su proceso de nacionalización. Sin embargo, el registro de importación, o más bien su importancia, radica en los vistos buenos previos, ¿sí?, que enlaza a las 18 entidades de comercio exterior. Entonces, digámoslo que el formulario se puede dividir en tres partes. La primera parte, que es el encabezado, en donde va la información general de la empresa, en donde va todo lo que es la razón social, el NID, su dirección, su teléfono, la ciudad. Ese, digamos que es como la primera parte, la introducción para nosotros saber quién está importando. La segunda parte tiene que ver con aspectos propios de la operación. Entonces hay cosas como, por ejemplo, la casilla de régimen. La casilla de régimen es muy importante que los usuarios la sepan aplicar. Yo les comentaba a ustedes en mi intervención que hay régimen de libre y hay régimen de previa. Si yo como usuario coloco régimen de previa, nunca voy a pensar que me va a llegar al régimen de libre. Son dos mundos totalmente diferentes, son dos sistemas totalmente diferentes. Si yo le coloco régimen de previa, va para el régimen de previa. Si yo le coloco régimen de libre, va para el régimen de libre. Y las revisiones y los conceptos alrededor de esa licencia de importación son diferentes, ¿sí? Por eso es tan importante la aclaración en esa casilla. Otra cosa importante es la clase del importador. Cuando nosotros hablamos del régimen de libre, el importador siempre va a ser una empresa privada, ¿sí? Cuando se presentan empresas oficiales no quiere decir que ellos no importen, claro, ellos también son usuarios del comercio exterior, pero ellos utilizan su régimen de previa, ¿sí? Porque hay que hacer una verificación presupuestal y otra serie de cosas como el contrato, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos lo que eso es clave al momento de diligenciar ese registro de importación. Otra cosa importante y que nos mencionaban aquí los usuarios que han estado preguntando activamente es que se deshabilitaron ciertas casillas, no porque no fueran importantes, sino que para este momento del comercio exterior no son relevantes, ¿sí? No son muy relevantes. Entre ellas, por ejemplo, teníamos que el valor total de la importación tenía que ser en letras, que se tenía que indicar la moneda de la negociación de la operación. No, realmente para nosotros en este momento no es relevante porque finalmente la norma lo que dice es que se debe indicar el valor total de la operación en dólares de Estados Unidos, ¿sí? Y no dice nada más, entonces no había lugar tampoco a que el usuario ponerse allá a calcular con la tasa de cambio cuánto era y sacarse por allá un ojo de no, es que me cuadró o no me cuadró, ¿sí? Entonces por eso fue la eliminación la deshabilitación de esas casillas. Una casilla muy importante que hay ahí para identificar la operación son las condiciones de reembolso. Yo tengo dos posibilidades, o colocar que mi operación es reembolsable, es decir, que efectivamente hay un giro de divisas por ese efecto, o colocar que la operación es no reembolsable. Pero hay que hacer claridad de que cuando la operación es no reembolsable, yo tengo que especificar cuál es el motivo de la no reembolsabilidad, ¿sí? Porque como está configurada actualmente la norma, hay unas actividades no reembolsables que son de libre y otras que son de previa, ¿sí? Entonces yo puedo colocar arriba régimen libre, pero si llego y coloco es una operación no reembolsable para efectos de la inversión extranjera, ahí ya estoy diciendo que eso no es de libre, sino que es del régimen de previa, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque es que a veces el usuario cuando está haciendo sus trámites por primera vez malentiende y dice que yo coloco que es de libre y por ahí tiene que pasar. Sí, pero siempre y cuando la operación se configure para el régimen de libre, ¿sí? Bueno, hay cosas que sí van por el régimen de libre y que son operaciones no reembolsables. Por ejemplo, cuando tenemos faltantes de mercancías en el despacho, que es algo muy normal, ¿sí? O cuando tenemos muestras sin valor comercial, que es algo también muy normal.
Entonces, digamos lo que en esos eventos es importante que el usuario coloque el motivo porque eso es causal de devolución, ¿sí? Entonces, lo normal es que sea una operación reembolsable. Si es una operación no reembolsable, el usuario debe colocar siempre la causal, ¿sí? También es importante, ahí hay una casilla que es de solicitudes especiales y esas en el nuevo desarrollo ya va a quedar definida exactamente para qué es. Porque sucede que los usuarios dicen solicitudes especiales. ¿Qué es especial para mí? Cada cual tiene una definición de qué es especial para mí. ¿Qué significa solicitud especial? Puede ser que coloque, como la mayoría de los usuarios colocan, es que yo necesito el trámite urgente, ¿sí? Lo necesito ya. Es algo válido, pero es una información que no es propia para esa casilla, ¿sí? En solicitudes especiales, por ejemplo, se utiliza cuando hay una exención arancelaria, cuando yo quiero expresar una exención del IVA, es decir, cosas propias de su producto, ¿sí? Bueno, y luego viene una tercera parte que tiene que ver con la descripción del producto. Ahí yo quiero hacer una claridad y es que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y nosotros como revisores, porque yo soy una de las personas que revisa sus solicitudes de registro de importación, nosotros no clasificamos arancelariamente. Son muy pocas las devoluciones que se hacen por eso. La única entidad que clasifica oficialmente en Colombia es la DIAN. Nosotros no, ¿sí? Pero hay cosas que son muy obvias. Entonces, por ejemplo, si hay un usuario que me coloca la subpartida de los bananos y me dice abajo manzanas, pues yo lo devuelvo porque efectivamente no es. Pero también hay cosas que son muy complejas que definitivamente nosotros decimos. En la parte documental, si el señor me quiere decir que esa máquina sirve para eso, está perfecto, yo le creo principio de buena fe, ¿sí? Ya después, cuando haga su proceso de nacionalización, la DIAN verificará la subpartida arancelaria, ¿sí? Me gusta hacer esa aclaración porque a veces mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me lo devolvió por subpartida arancelaria? Es solamente cuando nosotros tenemos el conocimiento previo de ese producto por múltiples circunstancias. De lo contrario, nosotros no devolvemos nunca por clasificación arancelaria. Y viene la descripción, ahí tenemos que colocar la descripción del arancel, que era el tema que les comentaba, y la descripción del producto. Hay un tema que es el de descripciones mínimas, ¿sí? Entonces el tema de descripciones mínimas, mucha gente se confunde y piensa que como lo coloca en la declaración de importación, también tiene que colocarlo en el registro de importación. Eso no es cierto, o sea, las descripciones mínimas solamente nacen para las declaraciones de importación, para efectos de la declaración de importación, porque eso es lo que queda en firme, ¿sí? Pero el hecho de que yo esté llenando la información en el registro de importación no quiere decir que es que yo coloque cualquier cosa y ya pasó, ¿sí? Entonces, que es muy usual, por ejemplo, en los juguetes, que ni siquiera le dicen a uno el nombre del juguete, sino le dicen a uno referencia A, B, C y D, y listo. No, porque eso no nos dice absolutamente nada. Nosotros también tenemos, basándonos en el artículo 11 de la resolución 1512 del 2007, la posibilidad de solicitarle una información para nosotros establecer las características propias del producto, ¿sí? Eso, digamos, lo que pasa mucho, por ejemplo, con la parte química. Entonces, para nosotros es importante saber los componentes, a qué industria va dirigido, ¿sí? A veces, por ejemplo, no sé si les ha sucedido cuando diligencian el caso de los insecticidas, ¿sí? Mucha gente llega y coloca solamente insecticida, pero la norma está solamente para el insecticida agrícola, entonces se le pone una tarea al usuario, ¿sí? O sea, nosotros buscamos que la información sea lo más clara, lo más precisa, ¿sí? Digámoslo, para no tener que darle tantas vueltas al usuario. Eso es lo que se busca en principio. Hay casos de casos, ¿sí? Pero en la generalidad eso es lo que nosotros buscamos como revisores. Y bueno, y lo que ya les mencionó Guillermo acerca de los tiempos y de cómo funciona, pues nosotros, el sistema funciona 7×24, nosotros como funcionarios pues trabajamos 8 horas diarias y un poquito más a veces, con tal de cumplir pues con todos los requerimientos de los usuarios. Pero pues igual también está el proyecto de que se amplíen el horario de atención para ustedes en línea, ¿no? O sea, que esté el funcionario trabajando ahí al otro lado. O sea, esa opción también se ha contemplado acá en la Dirección de Comercio Exterior, ¿sí? No, tranquila, que ya salió el decreto 925. Yo creo que ustedes ya lo han escuchado mencionar, el decreto 925.
No me quiero meter mucho ahí porque va a haber una reglamentación de ese decreto, pero por ejemplo lo que sí es claro es que las mercancías deben llevar año de fabricación y eso lo establece también el 3803. Lo que pasa es que nosotros también tratamos de sentarnos al otro lado, ¿no es cierto? Yo no le puedo pedir año de fabricación, por ejemplo, a un trigo. No tiene sentido, ¿no es cierto? Pero hay, en los casos en los cuales nosotros, digamos, lo que molestamos de alguna manera al usuario por el año de fabricación es la siguiente situación. En especial cuando se trata de los bienes de capital. Ustedes saben que cuando se importa un bien de capital, el vencimiento es de 1 año del registro de importación, ¿sí? Pero sucede, eso siempre y cuando el año sea fabricado en el año actual, o sea, el año 2013. Pero si el año de fabricación 2012, estamos en mayo, ¿no es cierto? Yo le daría 1 año hasta mayo del 2014, ¿sí? Pero si el producto es fabricado en el año 2012, si yo le doy más allá del 31 de diciembre del 2013, me estaría extralimitando, porque ahí ya se vuelve un saldo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la configuración de qué es una mercancía nueva y qué es un saldo para efectos del comercio, ¿sí? Entonces una mercancía nueva es lo que es fabricado en este año y el año inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces en ese caso, por ejemplo, si es 2012 sigue siendo nueva para efectos, ¿no es cierto? Se considera una mercancía nueva, pero solamente le podría yo dar hasta el 31 de diciembre del 2013. Entonces por eso es que nosotros necesitamos saber el año de fabricación, ¿sí? La diferencia es la siguiente, hay cosas que por requerimiento el usuario nos puede contar, por ejemplo el año de fabricación, ¿sí? Pero si por ejemplo faltan los componentes esenciales en un químico, o por ejemplo dice el químico calibradores hay muchos, pero yo necesito saber cuál es el componente, ¿no es cierto? Entonces eso da para devolución, para negar ese registro de importación. Pero las cosas que son de forma, las que uno le pregunta al usuario, esas son las que normalmente se pueden hacer por requerimiento, ¿sí? Yo sé que no está muy claro, tranquila, ¿sí? Ahorita con el nuevo registro también va a salir un formato de esos requerimientos y esos requerimientos van a ser antes de la misma aprobación. Y no, mejor dicho, se va a bajar el porcentaje de devueltos, ¿sí? Es decir, si yo miro que efectivamente me faltan los componentes, entonces yo también lo voy a poder tratar como un requerimiento al usuario, ¿sí? Ya eso, o sea, la devolución va a ser en últimas, porque ya definitivamente no se pudo hacer nada más, pero todo se va a trabajar como un requerimiento. La novedad de la norma está en que van a aprobar parcialmente en licencia previa, porque antes nos negaban, si por algunas, y sobre todo cuando tenemos caso de cupos. Sí. Quería preguntar, ya que estabas hablando de vencimientos, yo tengo algunos productos que se tramitan con el Fondo de Estupefacientes. Tú comentaste que tú eras precursores, no, son unos productos médicos veterinarios que se utilizan para abortar en las hembras cuando se le muere el feto. Lo que pasa es que inescrupulosamente en estas clínicas que hay por aquí cerquita del ministerio, la están utilizando para abortar en uso humano. Por eso las tenemos en control ante el Fondo de Estupefacientes. Pero en algunos casos, esas licencias deben tener 6 meses, pero me las han puesto 3 meses. Claro que las solicitamos aprobación para utilizarla inmediatamente, pero me las han aprobado 3 meses cuando debía tener 6 meses. Eso porque hay esa si es disparidad de criterio. si es del fondo, lo que pasa es que esas son vigencias especiales. Las vigencias son, pero para los precursores, pero es que este producto no es precursor. Es más, los precursores no pueden ser prorrogadas las licencias, pero tiene visto bueno el fondo, sí. Sí, lo que pasa es que hay entidades que determinan la vigencia especial. ¿No? Siempre repito, me dan 6 meses, pero eventualmente sí, tranquilo, ya con la quien nueva lo revisa, norma ya no hay vigencias especiales, simplemente si la entidad dice que son 3 meses, la licencia tendrá una vigencia también de 3 meses. Si el ICA dice que son 3 meses este alimento, la licencia va a tener también una vigencia específicamente de 3 meses. en el producto mío, que son productos médicos veterinarios, solamente el control, por lo que te acabo de decir, siempre ha sido de 6 meses, pero no sé qué revisores miran y algunos le ponen 3 meses. No, lo que pasa es que lo del fondo, fondo es régimen de previa y ese es otro tema que vamos a tener una capacitación. Pero efectivamente en esas entidades lo que sucede es que ellos discrecionalmente colocan la vigencia,
O sea, ellos son los que dicen qué vigencia hay que colocar, ¿sí? Ahora, si solamente le ha pasado una vez, o le ha No, pasado desde no algún me ha tiempo, pasado una o dos veces en puede este ser cargo, pero también es un que- error, ¿no? Porque es que los que estamos Sí. detrás aprobando somos seres humanos y entonces puede ser que nos equivoquemos. En ese caso, cuando usted considere que efectivamente esa no es la fecha, usted le puede escribir a la doctora Mandy Margot y le comenta, ¿sí? O Para puede que amplíen- llamar al para que comité de amplíen el plazo. importaciones y le dice, mire, se equivocaron. Entonces allá verifican y dicen, ah, sí, no era el concepto del fondo, fuimos nosotros, listo, la reabrimos y Ah, le cambian la fecha. Perdón, se pueden reabrir, porque te iba a preguntar eso. Entonces, ¿se pueden reabrir la licencia? Se pueden- Yo no había hecho el reclamo porque pensé que ya era palabra muerta, pero si No, se no, puede no, no. reabrir O sea, cuando para la son cosas corrección. de forma, me hago entender, o sea, Sí, sí. cuando son cosas de forma y en este caso de las fechas, Ah, bueno. siempre y cuando sea un error nuestro, si la entidad dijo que eran 3 meses, son 3 meses, o sea, ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Si el error fue nuestro, se puede reabrir y corregir. Sí, ese error de aquí. Sí, se puede reabrir y corregir. Gracias. ¿No lo pudiste instalar? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. De todas maneras, quiero que les quede claro que si en el transcurso de diligenciar sus formularios, si tienen alguna otra pregunta o de pronto, no sé, de pronto tienen alguna inconformidad con algún procedimiento que se esté haciendo, todo eso se lo pueden contar a la doctora Delia Amparo, por ejemplo, lo que tú me mencionas del año de fabricación, ¿sí? Pero lo que sí es claro, por ejemplo, en ese caso es que por norma siempre se debe escribir, ¿sí? Sí, posibilidad de- entonces, todas esas cosas con el decreto 925 ya quedan claras. Ya en el decreto 925 quedó que ya para Bueno, todos los y productos. la última pregunta, la diferencia entre asignar y reasignar. ¿En qué momento está asignado y en qué momento está reasignado? Porque pues uno lo ve igual, o sea, no cambio de entidad, no cambio asignado al INVIMA, reasignado al INVIMA. No, lo que sucede es que dentro de cada entidad hay varios funcionarios que manejan ciertos temas específicos. Entonces, por ejemplo, en Minambiente, llega Minambiente, entonces Luz Dari lo recibe y ella mira el tema y lo reasigna a determinado funcionario para que lo estudie. Ah. Pero sigue estando dentro de la misma entidad. Se lo reasigna Son a roles. una persona que va a elaborar. Son roles. Por eso Sí. decía en el caso del ICA que se ve mucho más porque tienen una ventanilla que recibe los documentos y dependiendo si es fitos o sanitario, hay unos profesionales que están encargados en cada uno de su área, ¿sí? Uno para bioter, otro veterinario, zootecnia, alimentos, entonces él internamente lo reasigna al profesional que maneja esas solicitudes, entonces por eso ustedes lo ven como reasignado, pero está dentro de la misma entidad, sino que por decir el ICA, lo puede recibir de pronto Sandra, que sea ventanilla, y lo transfiere a Francis Ney, que es experto en otro tema, ¿sí? Entonces ese es el reasignado. Gracias. No sé si tienen alguna otra duda. De todas maneras, vuelvo y repito, cualquier duda con la doctora Delia Amparo, ¿sí? O con el ingeniero si es algún tema de sistemas. Igual queda pendiente que eso lo estábamos hablando hace poco con Livia, que es la coordinadora de todas estas capacitaciones, el tema del régimen de licencia previa, también para que ustedes aclaren sus dudas al respecto, ¿sí? Lo que pasa es que ese tema ya no es del ministerio. Sí, está usando la plataforma, como ustedes saben, la DIAN se llevó la parte de exportación de servicios para ellos, ¿cierto? El personal fue transferido para allá, más la función siguió operando sobre la plataforma, lo mismo de nosotros como el certificado de origen, pero ellos son los que lo estaban haciendo, utilizando nuestra propia plataforma. Pero a partir del 1 de enero, ellos como de este año, ellos como que resolvieron no seguir utilizando la plataforma más de UCE. Entonces, no sé qué medida o qué van a tomar ellos en si desarrollaron algún software para hacer este proceso. Entonces, ya directamente, y sí ya tienen que hablar es con la parte de Carlos Forero en la DIAN para ver ese tema, cómo se está haciendo actualmente, ¿sí?
y volver a utilizar nuestra plataforma y todo. Exactamente, pero entonces a este punto del 1 de enero para acá no sabemos cuál fue la decisión que tomó la DIAN. Entonces, claro, siguen los usuarios utilizando la plataforma de nosotros y eso está quedando como ahí, entonces toca aclarar ese punto, ¿sí? La otra parte es, en la parte ya que vamos a hablar de previa, ¿por qué no nos cuentas un poquitico esa confusión que hay entre remanufacturado, reestructurado, que hay sacar un montón de definiciones en la nueva norma y entonces, por ejemplo, mercancías que cuando llegan a zona franca, yo las puedo dejar indefinidamente el tiempo que sea, pero ahí leyendo esa norma ahora, me quedó una duda, si yo tengo una mercancía 2 años en zona franca, si también se me convierte en saldo, ya que zona franca es el resto del mundo y hay una tipología muy especial. Sí, lo que pasa es que en ese artículo específicamente de los saldos se va a reglamentar con una resolución para que sea más claro, ¿sí? Porque ahí está general, o sea, el decreto es general y normalmente lo que se hace es que se reglamenta con una resolución. Ese tema va a quedar más claro ahí. Sí. ¿Y no nos puedes contar nada así como para que nos hables el tema de los remanufacturados? remanufacturados, lo que pasa es que el tema de los remanufacturados, ustedes saben que por tema TLC de Estados Unidos y Canadá quedó negociado, ¿sí? Al quedar negociado en estos acuerdos, estos remanufacturados pasan por el régimen de libre, ¿sí? Nosotros realmente lo que hacemos es una revisión con respecto al registro de importación, ¿sí? Pero que es importante que en el acuerdo diferencian entre remanufacturado y usado. Entonces hemos tenido varios inconvenientes con los usuarios porque creen que es lo mismo. En cada acuerdo se definen cuáles son los productos que se consideran remanufacturados, ¿sí? Hay una pequeña cosa que se está corrigiendo en este momento porque en la casilla en donde normalmente uno coloca nueva, usado, saldo, ¿sí? Una casillita ahí en el registro. Sí. Está la opción pegada que dice usado, refurbished, remanufacturado. Entonces el usuario le marca esa y le salen esas 3 opciones, ¿no es cierto? Entonces da confusión a que el usuario baje y coloque es remanufacturado por tal cosa y es usado por tal cosa. Entonces los 2 términos son totalmente diferentes según tratamiento del acuerdo TLC Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Pero esas operaciones van por el régimen de libre. Hay que tener en cuenta que nosotros, o sea, le podemos hacer ciertos requerimientos, pero la DIAN es en últimas quien define, mirando la mercancía, si cumple las 3 o 4 condiciones que están establecidas en los acuerdos para que se llame remanufacturada. Es decir, nosotros hacemos la aprobación de la intención, de su intención de importar un remanufacturado, pero es únicamente la DIAN que le define a usted si efectivamente es o no un remanufacturado para gozar de ese acuerdo. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bueno, estimados ciudadanos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por la presencia de las personas que están aquí en la sede central del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Quiero invitarlos a ustedes a que nos digan qué tipo de capacitaciones requieren, así como el señor que nos presenta que exportación de servicios a través del chat, a través del correo electrónico que se encuentra publicado en la página web del Ministerio. Por atención al ciudadano pueden hacernos sus requerimientos. Este miércoles de capacitación, estas jornadas que hacemos todos los miércoles es para ustedes, es porque ustedes lo han pedido, porque ustedes lo requieren. Así que los invitamos a que nos acompañen los días miércoles y que nos permitan seguirnos y recibir sus conceptos a través de internet. Para la próxima capacitación es sobre zonas francas, un tema de comercio exterior también muy importante. Esperamos contar con la presencia de ustedes presencialmente y virtualmente. El próximo miércoles, sí. Quiero agradecerles a la doctora Gladys González y al doctor Guillermo González por esta maravillosa capacitación que nos han dictado hoy. Buenas noches, buenas tardes, que estén muy bien y muchas gracias por seguirnos.